Acabo de ver un documental en Netflix que me voló la cabeza de unos gemelos colombianos a los que intercambiaron en un hospital por accidente. O sea, dos pares de gemelos, estos son gemelos, estaban en el hospital y alguien se equivocó y puso a este gemelo con este gemelo y a este gemelo con este gemelo y los separaron, ¿ok? Y estos chicos se vinieron a enterar de lo que sucedió 25 años después. Es el documental que acabo de ver en Netflix. En inglés el documental se llama Accidental Twins. En español el documental lo encuentras como Hermanos por Accidente. La historia parece salida de Hollywood. Es una historia que aparentemente en su momento tuvo mucha cobertura en los medios internacionales, pero la neta, apenas me enteré yo después de haber visto esta película. A lo mejor tú ya escuchaste esta historia, pero te la voy a contar porque está buenísimo. Vamos a comenzar con los mellizos Jorge y Carlos Bernal, ¿ok? Ellos vivían en Colombia. Jorge trabajaba en una compañía de hidrocarburos, en una oficina, ya sabes, con corbata, muy bien vestidito, un trabajo de oficina. Y allí él tenía una compañera de trabajo que se llamaba Laura. Un fin de semana, Laura tenía que comprar carne para una fiesta, entonces le llamó a su amiga Janet y Janet le dijo, oye, el amigo de mi novio tiene una carnicería y nos va a dar un descuento, si quieres te acompaño para que compres la carne. Va Laura a comprar la carne y en la carnicería se topa con un chico que se parece muchísimo a Jorge Bernal, su compañero de trabajo. Al siguiente lunes, ella en la oficina le dice, oye, te vi en la carnicería y no me saludaste. Y él así como, ¿de qué carnicería hablas? Y ella pensó o asumió que a él le daba a lo mejor vergüenza de que supieran que trabajaba en una carnicería los fines de semana. Entonces ella dijo, bueno, seguramente ha de haber sido un hermano, algún primo, algún pariente que se parecía mucho a ti. Y él le dice, bueno, tengo un hermano mellizo. Entonces ella le dice, seguramente fue tu hermano porque se parecía mucho a ti. Y él le dice, no, pero pues es que mi hermano mellizo no se parece a mí. Le enseña a Jorge, a Laura, una foto de su hermano mellizo, Carlos. Ya la ve ella y dice, no era él. Entonces así quedó, ¿no? Tiempo después, su amiga Janet, ¿se acuerdan de Janet? Su amiga Janet comenzó a trabajar en esa misma compañía y cada que miraba a Jorge se le quedaba viendo porque ella decía, oye, se parece muchísimo al chavo que trabaja en la carnicería. Entonces Laura y Janet como que estaban inquietas, les mataba la curiosidad. Entonces un día Janet le dice a Laura, oye, tengo una foto de este chico que se llama William, él trabaja en la carnicería, muéstrale la foto de William a Jorge. Entonces Laura le muestra la fotografía de William a Jorge y cuando Jorge ve la foto se queda en shock porque era igualito a él. Y él decía, pero ¿cómo es posible de que alguien se parezca tanto a mí? Él empezó a pensar como que, ¿será que estoy viviendo en un mundo subreal, en otra dimensión? O sea, quedó súper confundido. Entonces se puso a buscar las redes sociales de este tal William. Y entre más fotos veía, más se quedaba impactado en el parecido que tenían. Pero la foto que le cambió la vida, que cambió todo, fue cuando vio una foto de William con su hermano Wilber. ¿Y por qué le sorprendió? Porque el hermano de William era idéntico a su hermano Carlos. Entonces allí supo que algo estaba raro aquí. Afortunadamente, las metiches de Laura y Janet se pusieron a investigar. Se dieron cuenta que tanto Jorge como William habían nacido en diciembre. Solo que había una cosa que pues no encajaba, ya que Jorge había nacido en Bogotá y William había nacido en Santander. Entonces, si son gemelos cambiados, ¿cómo uno va a nacer en un lugar y el otro va a nacer en otro lugar? Pues, ¿qué crees? Janet le pidió a su novio que le preguntara a William si por alguna razón él de bebé había estado en Bogotá. ¿Y qué crees? Que sí. William le cuenta al novio de Janet que él había nacido prematuro, entonces al nacer
Su abuela se lo llevó a Bogotá a un hospital porque necesitaba cuidados intensivos. Entonces, su abuela lo deja en el hospital en Bogotá y le deja encargado a una hija de ella que vivía en Bogotá que cuidara de su nieto, porque ella se iba a regresar con su otra hija, que acababa de parir, a Santander. Entonces, la tía del bebito se quedó encargado de él y ya cuando le dieron de alta, la tía lo fue a recoger del hospital, la abuela vino de Santander a recogerlo y se lo lleva de nuevo a la mamá. Pero justo allí fue cuando los intercambiaron. En vez de darles el bebito correcto, le dieron al hermano de Jorge. Y allí cambió el mundo de todos. O sea, para que me entiendas, este es el bebito que estaba enfermo, que se llevaron desde Santander a un hospital en Bogotá. Y cuando se los regresaron, al que regresaron fue a este, de Bogotá hacia Santander. Allí estuvo el intercambio. Pues ya con esta información, Jorge decide contarle a su hermano Carlos lo que acababa de descubrir. Solo que Carlos no lo tomó muy bien. Carlos como que se puso muy serio, se puso a llorar, porque Carlos inmediatamente se dio cuenta que que él era el intercambiado, que eso quería decir que su mamá no era su mamá, que su familia no era su familia y que todo había sido una vida robada. Entonces Carlos le dijo a Jorge, ¿sabes qué? No te metas en esas cosas, a mí no me interesa investigar, ya no le muevas, ya deja eso, tú eres mi hermano, yo te amo, no me interesa saber nada más. Por otro lado, Janet ya le había contado a William, el carnicero, sobre Jorge y también le mostró las fotografías y también le mostró la fotografía del hermano. Entonces, cuando William vio las fotos de Jorge y las fotos de Carlos, dijo, ¿qué está pasando aquí? Obviamente William quiso investigar y de hecho pidió el teléfono de Jorge porque quería hablar con él. Y así lo hizo. Levantó el teléfono, le llamó y le dijo, vamos a vernos. Se citaron en un lugar público. William fue a la cita con su hermano mellizo Wilber, mientras que Jorge fue solo porque su hermano Carlos no quería acompañarlo. En el momento que se vieron en la calle, quedaron impactados. De hecho, en el documental muestran videos tomados desde su teléfono celular del momento en que se vieron por primera vez. Y fue, o sea, no podían negar de que algo había sucedido y de que ellos eran hermanos. Así que felices de la vida, Jorge, de conocer a su gemelo real, William. Pero Wilber se quedó con las ganas de conocer a su gemelo, Carlos. Así que le pidió a Jorge que si podían ir por el hermano, que si podían ir a verlo porque lo quería conocer. Jorge no quiso decirle a los chicos que Carlos no tenía interés de conocerlos, así que se arriesgó y se dirigió hacia el apartamento y cuando llegó, Carlos no les quería abrir la puerta porque pues él no quería involucrarse o ser parte de esto. Al final de cuentas cedió, abrió la puerta y se enfrentó con una dura realidad de que los habían cambiado, de que Jorge no era hermano de Carlos, de que William no era hermano de Wilber, sino que Jorge y William eran hermanos y Carlos y Wilber eran hermanos. Este descubrimiento tuvo efectos emocionales muy fuertes en ellos, especialmente en Carlos, porque ellos habían tenido unas vidas completamente distintas. Carlos y Jorge habían crecido en una ciudad, en Bogotá, con una mamá soltera, muy pobres, pero los dos echados para adelante, terminaron la universidad, porque para la mamá siempre fue importante de que pues tuvieran una educación, tenían una hermana mayor y la mamá era mamá soltera, así que ellos nunca conocieron a su papá. Por otro lado, William y Wilber habían nacido y crecido en el campo. Ellos, pues también humildes, habían tenido una crianza difícil, ¿no? Porque la vida del campo, pues no es nada fácil. Entonces, habían
tenido vidas completamente distintas y los gemelos o los mellizos que nacieron en el campo, pues no terminaron ni la escuela. Entonces, las oportunidades también fueron diferentes. Cuando fueron a conocer a los papás de William y de Wilber, pues fue impactante. La mamá abrazando a Carlos y Carlos recibiendo un abrazo paternal por primera vez. Recuerden que él creció con una mamá soltera. Nunca tuvo un abrazo de un padre. Y dijo Carlos que ese abrazo lo impactó demasiado. Y allí sintió y entendió la importancia de también tener un papá. Por otro lado, a William también le afectó muchísimo el saber que no tuvo la oportunidad de conocer a su madre biológica, porque la mamá de él había fallecido. Entonces a él le quedaba como un vacío, una desesperación, una frustración de saber que nunca pudo conocerla, que nunca pudo dejarle saber que él existía. Entonces, pues también para él fue difícil aceptar. Y al principio fue difícil como aceptar las nuevas relaciones de los nuevos hermanos, porque, por ejemplo, Jorge y William tuvieron una conexión instantánea, hicieron clic inmediatamente. Ese primer día que se conocieron, ya se dijeron te quiero, porque de hecho Jorge y William tenían personalidades súper parecidas. Entonces, el amor y el cariño y la emoción fue instantánea. Para Carlos fue llenarse de miedos de que ya su hermano se lo iban a quitar porque su hermano ya había encontrado a su verdadero hermano, sentía mucha inseguridad y aparte que Carlos nunca había sido una persona muy expresiva emocionalmente y encima agrégale que toda la vida Jorge y Carlos habían sido súper distintos, no tenían nada en común. Entonces, al darse cuenta que Jorge inmediatamente hizo clic con su verdadero hermano biológico, híjole, Carlos sintió una inseguridad tremenda. Y también los otros mellizos habían tenido muchos problemas creciendo porque no encajaban, porque igual eran muy diferentes, ya que las personalidades de Jorge y de William eran como muy optimistas, muy cariñosos, muy alegres, muy sociales, mientras que los otros, Carlos y Wilber, eran serios, eran secos, eran como muy rígidos, ¿sabes? Y qué interesante cómo la genética juega un papel tan fuerte y no importa que te separen de tu familia y que estés en ambientes sociales completamente distintos como estos en Bogotá y en el campo, y aún así su genética fue tan fuerte que ni haber sido separados les cambió su verdadera personalidad. De hecho, ¿recuerdas que te mencioné que los mellizos que crecieron en el campo no habían terminado ni la escuela? Bueno, pues después de conocer a su verdadero hermano, William, inspirado por el hecho de que Jorge y Carlos habían terminado la universidad, él también se inspiró y quiso regresar a la escuela. No solamente terminó la escuela, sino que terminó hasta con una maestría, se convirtió en abogado, estudió leyes, regresó a Santander y lo eligieron, no sé si fue alcalde del pueblo, bueno, tiene un puesto político. O sea, ¿por qué? Porque en su genética estaba como la motivación. Dense cuenta cómo funciona la genética de manera tan fuerte. También para la mamá y el papá de los mellizos, la mamá y el papá que aún vivían, que están los de Santander, fue muy fuerte el enterarse de que les habían cambiado a los hijos, o sea, y el conocer a Carlos por primera vez, y el conocer a William, pero eventualmente la historia termina de una manera tan hermosa, ya que se convirtieron en una gran familia. Eventualmente ya no eran dos mellizos por separado, eventualmente se convirtieron en 4 hermanos. Y la familia de Santander los abrazó y los acogió y los incluyeron en su familia. Y Dios no se equivoca. Y Él sabe por qué decidió hacer este cambio de gemelos, pero que eventualmente pues regresaron a ser una sola familia. Está súper interesante este documental. Si tienes la oportunidad de verlo,
Chécalo, está en Netflix, en español lo encuentras como Hermanos por Accidente y en inglés está como Accidental Twins.